Jesús, el partido hoy espectacular. Hombre, ha sido un partido muy intenso, la verdad que las chiquillas pues han impuesto todo, han sabido salir al 100% y han jugado, la verdad que han jugado al fútbol, y sobre todo la segunda parte. La primera parte les ha costado un poquito más coger el ritmo, la posesión del partido estaba muy igualada, lo único que hemos hecho mucho daño. Alba la primera parte ha hecho un grandísimo partido y la verdad que con ella hemos resuelto bastante bien el partido, sobre todo la primera parte. Ha estado el equipo todas a un nivel muy alto, todas. El equipo ya estaba a un nivel alto, la verdad que Manise lleva viniendo ya jugando unos partidos muy bien y ganando, y si perdía por la mínima, y hoy la verdad que Valencia ha demostrado que quiere estar ahí arriba, vamos, y que va a intentar hasta la última, intentar conseguir subir a primera regional, eso lo tienen súper claro. Y Gemma, poca faena, pero ha tenido dos paradas espectaculares. Gemma, la verdad, va más. La verdad es una chiquilla que muy humilde, que empezó muy suave, sin decir nada. Yo aquí como que no estaba en el equipo, pero cada vez va más, está cogiendo confianza. La verdad que el entrenamiento específico que está teniendo le está sirviendo bastante. No se pone nerviosa en ningún momento y la verdad que hoy ha hecho dos intervenciones de pues una grandísima portera. Y ahora a disfrutar el partido que hemos ganado hoy y a partir del martes preparar otro partido muy serio para nosotros y muy importante, que es el contra el Marítim. Ahora lo que tienen que preparar ahora es disfrutar mañana, lo que queda el día de hoy, mañana, el lunes, y el martes a intentar ya, vamos, el martes tenemos que preparar el partido del Marítim, porque es que ahora mismo nosotros tenemos ya, todo lo que nos queda son finales y no podemos dejarnos ni un solo punto si queremos llegar a conseguir el objetivo, que es subir a primera regional. Sí, porque todos son grandes equipos y cuando que te despides un poco te pueden hacer cualquier cosa. De hecho, lo que tú comentas, en la ida este equipo nos llegó a empatar cuando somos muy superiores individualmente, técnicamente, como equipo, como bloque, y por lo que tú has comentado te crees que no, y al final se pierde o se empata. Que este partido mío me ha recordado uno que yo vi cuando era joven, Valencia 2, Barcelona 5 con Terry Venables, y dio la sensación de que no es que Valencia fuera malo, es que el Barcelona jugaba mucho. La verdad que sí, la verdad que también la verdad que este equipo es bueno, el Manise ha ido ascendiendo hacia arriba, o sea que no es que ha llegado a su límite y se ha quedado ahí, no, este equipo ha empezado de abajo, va subiendo, lo que pasa que hoy Valencia ha jugado perfecto, vamos. El Valencia hoy se ha visto tocar en corto, hacer diagonales, cosa que no veía ya en 2 o 3 partidos, hacer 2 o 3 diagonales por partido, y sin embargo hoy se han hecho 6 o 7 perfectamente. Hemos entrado por banda bien, hemos visto laterales doblar, interiores metidos hacia adentro, delantera haciendo un desmarque, entrando medio punta hacia adelante. O sea, hoy la verdad yo me voy súper contento del equipo. Bueno, pues Jesús, que disfrutes el fin de semana. Gracias, igualmente.